Seguro que muchos de vosotros habéis visitado lugares en los que habéis podido ver ruinas, restos de civilizaciones antiguas, y que estos restos casi siempre están por debajo del nivel actual de la ciudad en la que estáis. Son yacimientos arqueológicos. Esos yacimientos los excavan los arqueólogos, por supuesto, y allí pueden encontrar todo tipo de objetos, desde objetos cotidianos hasta verdaderos tesoros, e incluso puede que aparezcan restos humanos. A continuación voy a intentar explicaros cómo se forma un yacimiento arqueológico, en una secuencia totalmente imaginada, no tiene nada que ver con ningún yacimiento arqueológico real, solamente es para que intentéis visualizar de qué manera esos restos que ahora están en lo profundo del suelo, antes no era así, estaban en la superficie. Vamos a empezar imaginando un conjunto de cabañas que podría ser como esta, que se reproduce y se puede ver en el Museo Arqueológico de Murcia. Se trata de un conjunto de cabañas junto a un río, un poblado que ya está empezando a practicar la agricultura, además de la recolección. Pasa el tiempo y ese poblado de cabañas crece, ahora ya no son cabañas, son casas de adobe, probablemente, y ya necesitan una muralla porque son totalmente sedentarios y pueden ser atacados por otras ciudades. Esa ciudad se va a transformar, las casas de adobe desaparecen, pasan a formar parte del suelo y sobre ellas se construyen viviendas de ladrillo y estructuras mucho más fuertes, ya incluso puede que algún palacio o algún templo. Llega en la historia el momento más importante de esta ciudad. Se expande, las murallas se hacen nuevas y además con un perímetro mayor. Las casas son ya de bloques de piedra, de sillar. Es una ciudad fuerte, importante. Se nota en que hay templos y palacios que a los arqueólogos les van a llamar mucho la atención. Pero claro, cuanto más importante es una ciudad o un estado, más enemigos tiene. Lo normal es que sufra algún ataque de un enemigo que venza y destruya esa ciudad, desaparecen todos sus restos, salvo los de las torres más altas, que van a convivir con nuevas estructuras mucho más pobres. Cuando miles de años después los arqueólogos aparezcan en este lugar, solo verán suelo y no verán ninguna estructura, pero habrá cosas que les llame la atención como para pensar en que sería interesante excavar y ver qué podríamos encontrar. Por eso deciden hacer lo que llamamos una cata, una prueba. En este caso vamos a imaginar que hacen dos pruebas, a ver qué encuentran, y van a excavar hasta encontrar restos de las personas que habían vivido allí. Fijaos en que les ha llamado la atención aquel lugar en el que la hierba crece menos que en los lugares de alrededor. Han pensado que si eso es así, es porque quizá debajo hay alguna estructura y por tanto hay menos suelo fértil para que la hierba eche raíces y crezca mucho. Cuando empiezan a excavar, descubren los restos de la muralla. ¿Pero de qué muralla? De la más reciente. Conforme van avanzando y van adentrándose en el suelo, llegan a un nivel en el que descubrirán los restos de la primera muralla, que no coinciden exactamente con los de la segunda, pero sí que suponen un sólido apoyo, como podemos ver, por ejemplo, en esta foto de una zona de Murcia. La segunda cata va a ser mucho más compleja. Los arqueólogos van a encontrar muchas más diferencias entre los distintos niveles o estratos. En el nivel 1, los restos de las últimas viviendas que habían estado en esa zona.
Allí encontrarán restos de cerámica y también muy interesante una zona quemada que corresponde al hogar, el lugar donde se hacía el fuego de la casa y que podría ser algo parecido a esto. En el nivel 2, restos que pertenecen tanto a viviendas como a un potente edificio que aún no sabemos si es un palacio o un templo. En el nivel 3 ya vemos los restos de la primera muralla junto a los de otro edificio que también los arqueólogos tendrán que identificar. En el nivel 4 encontramos el arranque de la muralla, de esa primera muralla original que luego se amplió, junto a los restos de lo que probablemente sea una vivienda sobre la que luego se construyó esta estructura más potente que aún no sabemos si es un palacio o un templo. En el nivel 5 vamos a encontrar los restos de las cabañas de aquel poblado que ni siquiera tenía muralla y que, como veis, pues es más fácil que se conserve la base, que solía ser más sólida que las paredes. Y así hasta llegar al nivel 6, en el que ya no encontramos estructuras, no encontramos restos de edificaciones, pero a lo mejor sí que podemos encontrar tumbas o enterramientos de los primeros habitantes de esa zona. Imagino que os habréis dado cuenta que un arqueólogo trabaja como si fuera un detective del pasado. Espero que os haya aclarado algo este vídeo, aunque sea un poco artesanal, y que os interese para seguir las explicaciones en clase.